¿Alguna vez te ha dolido tanto el alma que ni llorar podías? ¿Has sentido ese tipo de miedo que te encoge los huesos, que te hace olvidar tu nombre, tu edad, tus sueños? Mi nombre es Josefina Ramos Ávila, pero por aquí, en el centro de Aguascalientes, todos me conocen como Doña Fina, la de las empanadas de camote. Tengo 78 años, y aunque mis manos tiemblan cuando revuelvo el dulce en la olla y mi espalda se queja cuando cargo la canasta hasta la terminal, hay algo que todavía se mantiene firme dentro de mí, mi voz, y es con ella que hoy decido romper el silencio. Durante más de 70 años, nadie me preguntó qué pasó en esa casa de portón azul. Durante más de 70 años, me tragué cada lágrima como si fuera veneno, y también el remedio que me mantenía viva. No fue fácil decidir contar esto. Lo pensé mucho, y me pregunté, ¿a quién le voy a importar la historia de una vieja que vende empanadas? ¿Quién va a escuchar? Pero luego me acordé de mí misma, de esa niña de 9 años que un día quiso contar, pero no pudo. Porque cuando tu madre te da la espalda y tu padre es tu verdugo, te das cuenta de que estás completamente sola. Así que hoy, si tú me estás viendo, quiero pedirte algo antes de seguir. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Deja un like si alguna vez has sentido miedo dentro de tu propia casa. Y si puedes, suscríbete, porque cada suscripción me recuerda que no estoy sola contando esto, y que quizá, al otro lado de la pantalla, haya una Josefina chiquita que todavía está a tiempo de ser salvada. Respiro. Nací en el año de 1947, en un barrio polvoriento de Aguascalientes, donde el agua llegaba en burro y las mujeres enmudecían por costumbre. Mi casa estaba en la esquina de la calle Independencia, una casita de adobe pintada de blanco, con un portón azul que mi madre fregaba cada sábado como si le debiera la vida. Por dentro, teníamos 2 cuartos, una cocina con estufa de leña y un corredor donde se colgaba la ropa. Afuera, todo parecía limpio. Por dentro, vivíamos en un infierno disfrazado de hogar. Mi padre, Edelmiro Ramos, era un carnicero conocido en todo el barrio. Grande, fuerte, con las manos rojas de tanto partir hueso, y una voz de trueno que hacía callar hasta a los perros. Don Edel, le decían. Hombre recto, padre ejemplar. Mi madre, Efigenia, era lo opuesto. Pequeña, delgada, siempre vestida de café o gris, como si su cuerpo estuviera de luto permanente. No hablaba más de lo necesario, y cuando hablaba, era con la boca apretada y los ojos bajos. Éramos 5 hijos, 4 varones, y yo, la menor, la única niña. Desde afuera, la gente nos envidiaba. ¡Qué familia más bonita! ¡Qué bien educados! ¡Qué disciplinados! Nadie sabía. Pausa. Tenía 9 años cuando el miedo se metió por mis huesos. Tenía 10 cuando dejé de dormir. Y tenía 11 cuando me di cuenta de que, aunque gritaras, nadie iba a venir. Porque en esa casa, las paredes eran gruesas, pero el silencio era más. Durante mucho tiempo me culpé. Pensaba que tal vez yo había hecho algo mal, que quizá fui yo quien provocó. Porque mi madre, ella lo miraba, ella me miraba, y nunca dijo nada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que con los años empecé a entender que ella sí sabía, y no solo sabía, sino que lo permitía. Hay quienes piensan que el abuso es solo lo que pasa detrás de una puerta cerrada, pero el abandono, el silencio, la indiferencia, esas son otras formas de violencia, y duelen igual, o más. Por muchos años me pregunté, ¿por qué mi madre no me protegió? ¿Por qué no me abrazó cuando más lo necesitaba? ¿Cómo pudo seguir sirviendo la comida después de haberme visto sangrar? Hoy, ya con arrugas en la cara y nietos que me dicen abue, sé que esas preguntas nunca tendrán respuestas que me sirvan, pero lo que sí tengo es mi historia y la decisión de no dejarla morir conmigo. Porque mientras haya una niña con miedo de dormir en su casa, mientras haya una madre que calla, mientras haya una escoba, un cinturón, una amenaza en una cocina, tenemos que seguir hablando. Y eso es lo que voy a hacer aquí, con calma, con detalles, con verdad, no para causar lástima, sino para que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Si tú eres madre, padre, maestro, vecina, tía, escucha y abre los ojos, porque hay niñas que no gritan, no porque no quieran, sino porque ya perdieron la esperanza de ser escuchadas. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad me estás viendo?
Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Ahora sí, sigamos. Tenía 9 años. Afuera la calle olía a tierra seca y tortillas recién hechas. Adentro, mi casa olía a cloro, carne cruda y miedo. Mi madre limpiaba todo el tiempo. Fregaba las losetas hasta que brillaran, lavaba los trapos con agua caliente y jabón de barra, abría las ventanas en la mañana para que el aire malo se fuera. Pero lo que nadie veía, lo que ni el agua más hirviendo podía quitar, era el silencio. En esa casa, el silencio era más fuerte que los gritos. Y era ese silencio el que me fue enseñando, desde pequeña, a no hablar, a no preguntar, a no llorar en voz alta. Mi padre, don Edelmiro, era el dueño del comedor familiar más grande del barrio. Todos los días cortaba carne en una tabla de madera que olía a sangre seca. Su cuchillo era una extensión de su brazo, y su voz, una orden que nadie desobedecía. Los niños no lloran, decía. Las niñas no responden. Las cosas se hacen como yo digo. Era así desde que tengo memoria. Mi madre, Efigenia, era más difícil de entender. Parecía vivir con los ojos apagados, como si todo lo que pasaba fuera una película que ella no podía detener. Cuando mi padre gritaba, ella bajaba la cabeza. Cuando él golpeaba la mesa, ella servía más frijoles. Cuando él salía al trabajo, ella suspiraba. Y cuando regresaba, ella lo esperaba sentada, con las manos juntas sobre el regazo. Mis hermanos mayores vivían su propio universo. Iban a la escuela, jugaban fútbol, hacían ruido. Yo, la única niña, tenía otra rutina. Ayudaba a mi madre, cosía botones, lavaba platos, y cuando no tenía tarea, debía quedarme sentada en la cocina para aprender a ser mujer. Me acuerdo del primer domingo que lo sentí diferente. Tenía 9 años y acababa de hacer mi primera comunión. Mi madre me había peinado con trenzas apretadas y puesto un vestido blanco que picaba en la piel. Mi padre me cargó en brazos al volver de la iglesia, algo que no solía hacer. Mi princesita, dijo frente a todos, pero esa noche me miró diferente. Fue una mirada que nunca debería venir de un padre hacia su hija. Una mezcla de escaneo, posesión y algo más que no supe nombrar. Solo supe que me hizo encoger los hombros, me hizo bajar la cabeza. No pasó nada esa noche, pero algo se rompió en mí. Desde entonces, cada vez que él entraba a la casa y dejaba caer las llaves sobre la mesa, algo en mi estómago se contraía. Sabía que se acercaba algo, no sabía qué, pero lo sentía. Y llegó, un martes cualquiera. Mi madre había salido a cuidar a la tía Cata, que había parido su 7º hijo. Me quedé sola con mi padre por primera vez. Recuerdo cada detalle. La hora, eran casi las 6. El sonido del radio, música norteña, el olor, grasa vieja del sartén que nadie lavó, y su voz. Ven, Fina, ayúdame a sacudir los manteles. Parecía una tarea simple, pero cuando me acerqué, vi que no había mantel que sacudir. Solo había él, con su cinturón en la mano y una sonrisa que no era sonrisa. No voy a describir con detalle lo que pasó, porque si hay una niña viendo esto, no quiero que lleve esas imágenes consigo. Solo diré que fue rápido, pero suficiente para cambiarlo todo. Me dolió, por dentro y por fuera, y cuando mi madre regresó, no notó nada, o fingió no notarlo. Solo me dijo que mi moño estaba torcido y que debía aprender a cuidarme mejor. Esa noche me dormí con el vestido de comunión aún bajo la cama, como si esconderlo me quitara la vergüenza. No funcionó. Las semanas siguientes se volvieron rutina. Él encontraba cualquier excusa. Fina no barrió bien. Fina contestó mal. Fina no aprende. Y mi madre, siempre callada, decía, corrígela como tú sabes. Esas palabras, corrígela como tú sabes, se quedaron en mi cabeza como una sentencia. A veces lo hacía en la recámara, otras en la cocina. Una vez, mientras mis hermanos dormían en el cuarto de al lado, y ella, mi madre, solo pasaba la escoba después, lavaba la sangre del piso, remendaba mi ropa, y me decía que no debía provocar al Señor, porque en esa casa, mi padre no era esposo, era el Señor, y su palabra era ley. Una tarde, me escapé al patio y me subí al tanque del agua. Desde ahí se veía la casa entera. Pensé en tirarme, no para morir, sino para ver si alguien me recogía. Nadie salió, nadie notó mi ausencia. Estuve 2 horas allí, viendo el atardecer, y pensando que tal vez, si me volvía invisible, él dejaría de mirarme así.
Tenía 10 años y ya pensaba en desaparecer. Lo que más me dolía no era el castigo, ni la sangre, ni el miedo. Era que ella me viera y no hiciera nada, que me escuchara llorar y no se inmutara, que me pusiera una compresa en la frente y luego me dijera que no lo hiciera enojar. Es tu padre. Él te da techo. Él te da comida. Debes respetarlo. Y yo, en silencio, me decía, no, él me da miedo. Él me da asco. Pero esas palabras no salían, porque a mí me habían enseñado a no hablar. Y así crecí, con un cuerpo que no me pertenecía, con una infancia que se me fue entre las manos, con una voz enterrada en el estómago. A los 11 ya no jugaba, no reía, no tenía amigas. Era solo una niña de ojos vacíos que miraba por la ventana y se preguntaba si todas las casas blancas escondían infiernos como el suyo. Si tú estás escuchando esto y te identificas, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu voz importa. Tu dolor no es tu culpa. Y si eres madre y sospechas, aunque sea un poquito, que algo no está bien, por favor, no cierres la puerta. No bajes la mirada. No seas la efigenia de alguien más. La primera vez que me amenazó no usó un grito, ni siquiera levantó la voz. Lo hizo con un susurro, frío, corto y suficiente para congelarme la sangre. Era miércoles por la mañana. Mi madre había salido temprano para preparar las hostias de la iglesia. Yo me había quedado sola con él, como tantas veces. Tenía 11 años, y ese día, mientras servía leche en la cocina, recé en silencio para que no me notara. No respiraba fuerte, no hacía ruido. Sabía que si pasaba desapercibida, tal vez, solo tal vez, saldría ilesa. Pero no, lo escuché. Pasos lentos sobre el piso de cemento, ni fuertes ni apurados, solo seguros, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Se detuvo detrás de mí. Podía sentirlo, aunque no lo viera. Podía oler el sudor agrio de su camisa, el humo de su cigarro barato y algo más. Ese olor que solo tenía cuando estaba a punto de hacer lo que hacía. Estás muy calladita hoy, Fina, susurró cerca de mi oído. No respondí. Me concentré en la olla que tenía delante. La leche empezaba a hervir. No podía derramarse. Si se derramaba, ya sabía lo que vendría. Pero no importó. Él no esperaba errores. Él los buscaba. ¿Sabes lo que pasa si hablas? Sentí su dedo presionando mi espalda. Uno solo, lento, marcando cada palabra que venía. Si hablas, tu madre no va a vivir para verlo. Tragué saliva. La leche hirvió, subió, derramó. No me moví. No hice nada. Solo dejé que la olla silbara como si gritara por mí. Límpialo, dijo, dándose media vuelta. Esa fue la primera vez que entendí que no solo me dolía el cuerpo, me empezaba a doler el alma. A partir de entonces, cada mirada suya era una advertencia. Cada paso en la casa, un posible peligro. Cada vez que mi madre salía, mi estómago se cerraba. Y mi infancia, que ya estaba en ruinas, comenzó a convertirse en un campo minado. Una tarde, después de la escuela, olvidé barrer el patio. Estaba cansada, tenía tarea. Pensé que si lo hacía después de cenar no pasaría nada. Pero cuando él llegó, lo primero que preguntó fue, ¿quién no barrió? Mis hermanos ni se inmutaron. Sabían que yo era la encargada y que además yo era la única que podía ser castigada como él quería. Fui yo, dije con voz baja. No dijo nada más. Solo se levantó de la mesa, fue al rincón de la cocina y agarró el cinturón. No recuerdo si fue peor el dolor físico o la mirada de mi madre, sentada, comiendo sin decir nada, sin detenerlo, sin siquiera levantar una ceja. Ni siquiera lloré, no porque no doliera, sino porque ya había aprendido que las lágrimas solo lo excitaban más. Pasaban los días, los meses, y yo iba desapareciendo. Ya no me gustaba mirar al espejo, ya no me gustaban las muñecas, ya no me gustaba mi cuerpo. A los 12 comencé a encorvarme, no por timidez, sino porque quería hacerme chiquita, quería ocupar menos espacio, quería que no me viera. Una noche me encerré en el baño, no para esconderme, no para llorar, sino para ensayar. En el espejo probé decir las palabras: papá me toca, papá me hace cosas, papá me duele, pero ninguna salía completa. La lengua se me trababa, la voz se apagaba, y lo peor era lo que imaginaba después. ¿Y si lo decía y nadie me creía? ¿Y si mi madre me culpaba?
Y si lo negaban todos, la amenaza seguía viva. Si hablas, mato a tu madre. Yo no sabía si era capaz de eso, pero tampoco me atrevía a averiguarlo. Un día intenté contarle a mi maestra, doña Clarita. Tenía las manos suaves y olía a lavanda. Una vez me abrazó cuando me vio temblando en clase, y yo sentí que tal vez podía confiar. Después de clases la esperé en la puerta del aula. ¿Todo bien, Fina?, preguntó con esa voz calmada. Quise decirle. Estaba a punto. La frase se formaba en mi garganta, pero cuando abrí la boca, solo salió un susurro. Mi papá. Ella se agachó. ¿Qué pasa con tu papá? Yo bajé la mirada. Pensé en la escoba, en el cinturón, en mi madre sirviendo sopa como si nada, y respondí. Nada, solo que grita mucho. Doña Clarita asintió. No me presionó, pero tampoco insistió. Me acarició la cabeza y me dijo que si alguna vez quería hablar, ella estaría ahí. No lo supe entonces, pero esa fue la primera grieta en mi silencio. Poco después, él encontró en mi diario una hoja que había escrito. Un intento torpe de desahogo. Decía: ojalá mi papá se muera, ojalá mi mamá me vea, ojalá no me duela. Lo había escondido debajo del colchón, pero no bien. Esa noche me despertó sacándome de la cama de un jalón. «¿Esto escribiste?» No supe qué decir. Temblaba, tartamudeaba. «¿Quieres que me muera?», gritó con los ojos rojos. «Ingrata, pecadora, maldita». Y entonces vino algo nuevo. Ya no solo golpes, ahora era castigo con estrategia. Me encerró en el gallinero del patio, sin luz, sin manta, sin comida. Pasé ahí toda la noche, escuchando a las gallinas picotear cerca, tiritando, orinándome encima, rezando. Cuando me sacó al amanecer solo dijo: «¿Ya aprendiste?», y yo asentí, no porque hubiera aprendido, sino porque había entendido. Si escribía, me castigaban. Si lloraba, me pegaban. Si hablaba, me mataban. Tenía 12 años, y ya no pensaba en cumpleaños, ni en juegos, ni en vestidos. Solo pensaba en sobrevivir, cada día, cada noche, cada vez que la puerta de mi cuarto se abría sin aviso. Hay muchas formas de traición. Algunas te rompen en un solo instante, como un grito o un golpe. Otras te desangran lento, con silencios, con miradas desviadas, con puertas cerradas despacio. La traición de mi madre fue así. No vino con bofetadas ni empujones. Vino con su ausencia cuando más la necesitaba, con su forma de hacerse sombra para no ver. La primera vez que me miró directo mientras todo sucedía, yo tenía 10 años. Recuerdo exactamente la escena. Mi padre me había llamado con voz autoritaria. Fui al cuarto con las piernas temblando. Él ya estaba sentado en la cama. Cerró la puerta a medias, sin apuro, pero esa vez, al girar la cabeza, vi que mi madre no estaba lejos. Estaba en el pasillo, de pie, mirando. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. Yo tenía los míos llenos de lágrimas antes de que cayeran. Ella, inexpresiva, no dijo nada. No se movió. Solo permaneció ahí, viendo. Después de unos segundos que me parecieron siglos, dio media vuelta y cerró la puerta con cuidado. No con rabia, no con nerviosismo, con esa calma horrible de quien está acostumbrada a que el infierno forme parte de la casa. Esa noche, supe que ya no podía seguir creyendo que ella no sabía, que no había sospechas. Lo sabía, siempre lo supo. A partir de ese momento, su participación se volvió más activa. No me golpeaba, no me tocaba, pero preparaba el terreno. Me mandaba a bañarme justo antes de que él regresara. Me peinaba con brusquedad, como si la culpa estuviera en mi cabello enredado. Me decía que me pusiera el vestido limpio aunque fuera lunes, y cuando yo preguntaba por qué, respondía con esa frase que nunca olvidaré: «Tu padre no quiere verte como una mugrosa». Yo sabía lo que significaba eso. No era por higiene, era por presentación. Después del abuso, a veces me daba un té caliente, o me ponía un trapo húmedo en la frente. Me cuidaba como se cuida una herida accidental, sin cariño, sin palabras, como si todo fuera una obligación médica. Nunca me preguntaba cómo me sentía, nunca decía nada, solo me curaba las marcas que no podía esconder con ropa. Un día, después de un episodio especialmente violento, le dije bajito, mientras ella limpiaba una sábana manchada: «Me duele mucho». Ella no me miró, solo dijo: «No seas exagerada, las mujeres aguantan cosas peores». Otra vez, mientras yo me sentaba con dificultad por el dolor, le supliqué:
Dile que no me toque más, que me deje. No pude terminar la frase. Ella me interrumpió con un suspiro y un comentario seco. Si no te comportaras como una cualquiera, él no se enojaría así. La frase me atravesó como un cuchillo. Yo tenía 11 años, una niña, y ya me llamaban provocadora en mi propia casa. Empecé a pensar que tal vez me odiaba, que me culpaba por todo lo que no tenía, por su vida apagada, por su matrimonio triste. Tal vez, al verme, se veía a ella misma cuando era joven, y me castigaba por eso. No sé si alguna vez me amó, no lo puedo saber. Solo sé que no hizo nada, ni la primera vez, ni la última. A veces pensaba en escaparme, pero la casa tenía rejas en las ventanas y candado en la puerta. Además, el miedo me paralizaba. Si huía, ¿dónde iba a vivir? ¿Quién me iba a creer? ¿Cómo iba a explicar que mi madre era testigo y cómplice? Intenté hablar en la escuela. Una vez, una maestra me preguntó si todo estaba bien. Quise decirle, pero cuando pensé en mi madre negándolo todo, callé. Sabía que su palabra valdría más que la mía. Siempre fue así. Una noche intenté resistirme. Mi padre se enfureció. Me gritó, me empujó, me golpeó con la hebilla del cinturón. Sangré, grité, me arrastré hasta la cocina buscando ayuda. Mi madre estaba ahí, de pie. Me vio. Yo lloraba, con la cara hinchada y el labio partido. Me acerqué, me arrodillé frente a ella. Le agarré la falda. Le supliqué, por favor, mamá, ayúdame. Ella me empujó con la misma firmeza con la que se empuja a un perro callejero, y dijo, no empieces con tus dramas, te lo estás buscando. Después de eso, dejé de llamarla mamá en mi mente. Ya no era mi madre, era solo Efigenia, una mujer que dormía bajo el mismo techo que yo, pero que me había dejado sola en la peor de las guerras. Con el tiempo su participación fue tan normal como poner la mesa. A veces me decía, hoy no lo hagas enojar, que viene de mal humor. Otras, ponte decente, que tu padre está estresado, como si mi cuerpo fuera la válvula de escape de sus frustraciones, como si yo fuera una medicina para el veneno que él cargaba. Una vez, incluso, me preparó una infusión para que te relajes antes de dormir. No pregunté qué tenía, no dije nada, me la tomé y dormí. Y esa noche no recordé nada, ni el dolor, ni los gritos, ni los pasos en el pasillo, nada, solo un vacío. Fue peor, porque supe que ella también había cruzado esa línea. Ya no solo encubría, ahora facilitaba. La peor parte no era el dolor físico, ni el miedo constante, era saber que, si gritaba, nadie vendría, que si lloraba, nadie me abrazaría, que si desaparecía, quizás ella solo limpiaría mi cuarto, lavaría mis cosas y seguiría su vida. La traición de mi madre fue el crimen silencioso que más me marcó, porque me enseñó que el amor no siempre protege, que hay madres que prefieren no ver, no oír, no actuar, que hay mujeres que por miedo, costumbre o cobardía eligen defender al monstruo en vez de a su hija. Y eso me dolió más que cualquier golpe. La escuela era el único lugar donde podía fingir que era una niña normal, pero solo fingir, porque aunque el uniforme ocultara mis marcas y los cuadernos me dieran una excusa para bajar la cabeza, el miedo no se quedaba en casa. Me acompañaba hasta el aula, se sentaba conmigo, me respiraba en la nuca mientras intentaba sumar, leer o copiar del pizarrón. Desde el primer grado fui la callada, la que no levantaba la mano, la que no pedía permiso para ir al baño, la que respondía con monosílabos. Mis compañeros me miraban con curiosidad, luego con burla y más tarde con indiferencia. Algunos se reían de mi falda parchada, de mis zapatos viejos, de mi peinado apurado. Nunca me defendí, no porque no quisiera, sino porque ya estaba demasiado cansada para hacerlo. Los recreos eran los momentos más largos del día, mientras los demás corrían, gritaban y jugaban a la cuerda o a las escondidas. Yo buscaba una esquina en el patio, preferiblemente con sombra, y me sentaba ahí a ver las grietas del cemento. Tenía miedo de moverme, de tropezar, de llamar la atención. Tenía miedo de todo. Las maestras me conocían por el apellido, Ramos Ávila. Sabían que sacaba buenas notas, que nunca faltaba, que nunca causaba problemas. Algunas pensaban que era tímida, otras que era una niña obediente. Solo una supo mirar más allá. Se llamaba Clara.
y era la maestra de ciencias en 6º grado. Tenía una voz baja, pero firme. Usaba pulseras de tela que le colgaban hasta el codo y olía a vainilla. Un día me pidió que me quedara al final de clase. Yo pensé que había hecho algo mal. Me acerqué a su escritorio con el cuaderno en la mano, esperando un regaño. Pero no me habló de tareas. Me miró a los ojos y me preguntó, ¿cómo estás en casa? Tardé unos segundos en entender la pregunta. No estaba enojada, no estaba acusando, solo preguntaba. Me sentí tan confundida que no supe qué decir. Solo respondí, bien, señora, todo bien. Ella asintió despacio. Me devolvió el cuaderno y dijo, si algún día quieres hablar de algo, lo que sea, estoy aquí. No insistió, no me presionó, pero desde ese día comenzó a saludarme diferente. Me decía, hola, Fina, con una calidez que no encontraba en ninguna otra parte. Me preguntaba si había desayunado, si me dolía la cabeza, si quería ayudarla a ordenar los libros. Me dio espacio, me dio tiempo, me dio una posibilidad. No supe cómo aprovecharla, porque la idea de hablar seguía dándome terror. ¿Y si no me creía? ¿Y si me mandaba de vuelta con mi padre? ¿Y si mi madre se enteraba y me castigaban peor? Pero por primera vez sentí que alguien veía algo en mí más allá del uniforme. En 7º grado me bajó la regla en plena clase. Era mi primer ciclo. No tenía idea de qué pasaba. Sentí un calor en la entrepierna, me moví en la silla y vi la mancha. Me paralicé. Algunos compañeros notaron la sangre en mi falda. Empezaron a reírse. Una niña gritó. Fina se hizo pis. Me tapé la cara con las manos. Sentí que el mundo se me caía encima. La señorita Clara se acercó de inmediato. No me preguntó nada. Me tomó del brazo con cuidado. Me sacó del aula. Me llevó al baño y me prestó una falda limpia. Me ayudó a cambiarme sin hacerme sentir vergüenza. Después me llevó a la biblioteca y me dejó ahí, sentada, leyendo revistas viejas mientras el resto seguía con la clase. Antes de irse, dejó una bolsita con toallas femeninas a mi lado. Ese gesto, tan simple, me hizo llorar por la noche. No en el colegio, no en el momento. Lloré en mi cama, en silencio, tapándome con la sábana hasta la cabeza. Lloré porque por primera vez en años alguien me había cuidado sin exigirme nada a cambio, sin castigo, sin manipulación, solo por humanidad. Durante todo ese año la escuela se convirtió en una especie de refugio imperfecto. No me salvaba, pero me daba horas de respiro, horas sin gritos, sin manos sucias, sin amenazas, pero también me traía culpa, porque cada vez que salía de la escuela y caminaba de vuelta a casa, sentía que regresaba a la jaula, como si hubiera escapado brevemente y volviera con el estómago encogido. Algunas tardes caminaba lento, alargando cada paso para que no se acabara el trayecto. Me detenía a mirar las flores secas en la vereda, a contar los postes de luz, a ver cómo los demás niños se despedían con abrazos. Yo llegaba a casa y nadie me decía hola, nadie me preguntaba cómo me había ido. Una tarde intenté contarle a Clara lo que vivía. Me acerqué a su escritorio después de clase. Quería decirlo. Lo ensayé 1000 veces. Sabía que debía confiar. Pero justo cuando abrí la boca, la puerta del aula se abrió de golpe. Era mi madre. Había venido a buscarme porque mi padre no podía. Clara se quedó quieta. Mi madre la saludó con su voz fría y mirada baja. Me agarró del brazo con fuerza y dijo, «Nos vamos». No dije nada. No miré atrás. Esa noche no pude dormir. Sentí que había perdido mi única oportunidad. Clara nunca volvió a preguntarme nada. Tal vez entendió, tal vez tuvo miedo, tal vez supo que no podía hacer más sin pruebas, sin permiso, sin saber a quién enfrentaba. Yo seguí asistiendo a clases, seguí fingiendo, pero cada vez me costaba más concentrarme. Mis notas empezaron a caer, no porque no entendiera, sino porque mi cabeza ya no me obedecía. Me quedaba en blanco. Escuchaba una palabra y me perdía. Volvía a casa y no recordaba lo aprendido. A los 13 años dejé la escuela. Mi padre dijo que era hora de que ayudara en casa, que ya había estudiado suficiente. Mi madre no dijo nada, solo me dio un trapo y señaló la cocina. Nunca más volví a un aula, ni siquiera como visita. Pero hasta el día de hoy, cuando huelo jabón de coco o escucho a alguien decir «Hola, Fina» con cariño, me acuerdo de Clara, de su voz baja, de sus pulseras, de su mirada firme, y me repito a mí misma que tal vez
Solo, tal vez, ella fue la única adulta que alguna vez quiso salvarme. El día que decidí huir, no fue uno particularmente más violento que otros. No hubo más gritos, ni más golpes, ni más sangre que de costumbre. Fue, de hecho, un día común. Y quizás por eso mismo decidí hacerlo, porque me di cuenta de que lo insoportable no era la excepción, sino la rutina. Y yo no quería morir en la rutina del dolor. Tenía 13 años, había dejado la escuela hacía unos meses. Pasaba los días entre escobas, ollas y miradas hostiles. Por las tardes, cuando mi padre llegaba, la casa se transformaba en un campo de tensión. Mi madre se movía como una sombra. Yo trataba de hacerme invisible, pero nunca era suficiente. Esa mañana, mientras lavaba los trastes, me detuve a mirar por la ventana. Al otro lado de la calle había una niña jugando con un globo. Tendría unos 6 años. Su madre la miraba desde la puerta, riendo. Era una escena simple, pero me pareció de otro mundo. Me sentí tan lejos de eso como de la luna. Esa tarde, cuando él me llamó al cuarto y mi madre bajó la mirada como siempre, algo dentro de mí se quebró. No fue un grito, fue un silencio distinto, uno que no me aplastaba, sino que me empujaba. Mientras él hacía lo de siempre, yo no lloré, no porque no doliera, sino porque estaba tomando una decisión. Había llegado mi momento. Tenía que salir de esa casa, o no iba a sobrevivir. Esperé a que se durmieran. Mi madre roncaba bajito en la sala, él en su cuarto. Yo me levanté con cuidado. Me puse el vestido menos roto que tenía. Me guardé 3 monedas en el bolsillo. No tenía nada más, ni una muda de ropa, ni un plan claro. Solo tenía algo que nunca había tenido antes: decisión. Abrí la puerta trasera sin hacer ruido. El candado de la reja estaba puesto, pero no cerrado. A veces lo dejaban así por descuido. Esa noche me salvó. Caminé rápido por las calles vacías. No corría, pero tampoco me detenía. No miraba atrás. Sentía el corazón golpeando como un tambor. El aire estaba frío. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía alejarme. Llegué a la terminal vieja. Me senté en una banca temblando. Vi pasar a un par de borrachos, a un hombre con un perro, a una mujer que barría la acera. Nadie me preguntó nada. Estuve ahí hasta que amaneció. No tenía familia a la que pudiera recurrir. Las pocas tías que conocía vivían en otros pueblos y apenas nos hablaban. No tenía amigas, no tenía a nadie. Solo recordé una dirección, la de Clara, mi exmaestra. Una vez la escuché darla en clase. Vivía a unas cuadras de la escuela. Caminé hasta allá con las piernas adoloridas. Toqué la puerta con miedo. No sabía qué iba a decir si ella salía. No sabía si me iba a creer, pero necesitaba intentar. No abrió ella, abrió su hermana, una mujer con bata y expresión seria. Me miró de arriba abajo. Preguntó qué quería. Le dije que buscaba a Clara. Me preguntó quién era yo. Le dije mi nombre. Me pidió que esperara. Pasaron unos minutos que me parecieron una eternidad. Clara salió en pantuflas. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró, con los ojos bien abiertos. Yo temblaba. Ella me tomó del brazo y me hizo pasar. Me senté en una silla. Ella me dio agua. Me arropó con una cobija. Me dijo: tranquila, no tienes que decir nada ahora, pero si quieres quedarte aquí, necesito saber qué pasa. No pude contar todo. No esa mañana. Solo le dije: me duele vivir en mi casa. Ella no me presionó. Habló con su hermana. Me dejaron quedarme unos días. Dormí en un colchón en el piso del cuarto de servicio. Era duro, pero era seguro. Nadie entraba sin tocar. Nadie me levantaba la ropa. Nadie me gritaba. Por primera vez en años pude dormir sin miedo. Los días siguientes fueron confusos. Clara trató de hablar con mi madre. Ella negó todo. Dijo que era una adolescente rebelde, que me había escapado por capricho, que siempre había sido problemática. Nadie mencionó a mi padre. Nadie se atrevió. Clara intentó contactar a servicios sociales. Vinieron una vez. Me hicieron preguntas. Yo respondí con frases cortas. No podía contar la verdad completa. Tenía miedo. Y ellos no insistieron. Solo dijeron que, sin pruebas claras, no podían intervenir. Eso fue todo. Después de 2 semanas, la hermana de Clara dijo que yo no podía seguir allí, que era un problema, que podían tener consecuencias legales. Clara lloró, me abrazó, me dio un pequeño bolso con ropa limpia y algo de dinero. Me pidió perdón.
Me dijo que si alguna vez podía ayudarme de nuevo, lo haría. Me fui sin destino, vagando, durmiendo en terminales, en patios de casas abandonadas, en los escalones de iglesias. Trabajé como pude, lavando platos, cargando bultos en el mercado, vendiendo dulces. Tenía 14 años y ya sabía que nadie iba a salvarme, pero también entendí algo que nunca había imaginado, que yo podía salvarme a mí misma, que podía resistir, que podía moverme, que el mundo no se acababa en la puerta azul de aquella casa. Mi primera huida no fue un acto de valentía, fue un grito desesperado, pero ese grito me alejó de él, me alejó de ella, me dio el primer respiro, y aunque la vida en la calle me mostró otros horrores, nada me dolió tanto como esa casa, porque en la calle el miedo era externo. Allá dentro el miedo dormía conmigo. Vivir en la calle no era libertad, era otro tipo de cárcel, una sin paredes, pero con el mismo frío, con el mismo miedo, con el mismo silencio que me perseguía desde niña. Al principio creí que había escapado del infierno, pero pronto descubrí que el mundo no era un lugar amable con una adolescente sola, sucia y sin apellidos que valieran algo. Dormía en cualquier parte, en estaciones de autobuses, en pasillos de mercados, en bancos de plazas donde los faroles no llegaban a encender. Aprendí a dormir con un ojo abierto y los brazos cruzados sobre el pecho. Aprendí a no confiar en nadie, a no aceptar comida sin saber de dónde venía, a no seguir a quien ofrecía ayuda demasiado rápido. Durante el día buscaba qué hacer. Lavaba vasos en fondas, barría en tiendas, cargaba bolsas de verduras para señoras que me daban unas monedas. Conocía a otros como yo, algunos menores, otros mayores que parecían tener la edad de un árbol viejo, aunque no llegaban a los 30. Me enseñaron a pedir, sin parecer que pedía, a caminar con la cabeza gacha para no provocar a los hombres, a decir que tenía 17 aunque apenas tenía 14, para que no me miraran como mercancía. Una noche, un hombre me siguió por varias calles. Lo sentí detrás de mí, pisándome los talones. Aceleré, doblé esquinas, me metí en un callejón y me escondí detrás de unos botes de basura. Lo escuché pasar maldiciendo. Esa noche no dormí. Me quedé allí, acurrucada, con el olor a podrido en la nariz, deseando tener una pared, una puerta, una cerradura. Esa fue la primera vez que extrañé la idea de hogar. No el hogar que tenía, sino el que nunca conocí. Pasaron los días. El cuerpo se fue endureciendo. Ya no lloraba, ni por hambre ni por frío. Aprendí a ignorar los comentarios sucios, las miradas largas, los gestos de asco. Aprendí a protegerme sin armas, solo con la intuición. Desarrollé una capacidad para detectar peligro en el aire, como un animal salvaje. A veces me sentaba en la entrada de la iglesia grande del centro. Allí la gente dejaba pan viejo, ropa usada, a veces un plato de sopa. Los domingos llegaban familias completas, niños limpios, madres con perfume, padres de camisa planchada. Me miraban como se mira a una mancha en la acera, como algo que no debería estar ahí. Un niño se me acercó una vez, tendría 5 años, me ofreció un dulce. Su madre lo aló con fuerza del brazo y le gritó que no hablara con vagabundas. El niño me miró confundido. No entendía por qué no podía darme algo. Yo sonreí, no por ternura, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Una mujer mayor me dio un cuaderno. Dijo que podía escribir en él lo que quisiera. Lo llevé conmigo durante meses. En ese cuaderno comencé a volcar lo que no podía decir. Escribí nombres, fechas, sentimientos que no sabía nombrar. Dibujé casas con puertas abiertas, camas limpias, madres que abrazaban. A veces me preguntaba si era mejor imaginar que recordar. La memoria dolía. La fantasía, al menos, me dejaba respirar. Con el tiempo logré encontrar un refugio improvisado, una casa abandonada al final de una calle sin salida. No tenía ventanas. La puerta estaba rota, pero era techo. Tenía un colchón viejo, un balde para agua de lluvia y una manta que encontré tirada cerca del mercado. Allí dormía. Allí me escondía cuando el mundo se volvía insoportable. Una madrugada, un grupo de adolescentes entró riendo, buscando un lugar para beber. Me encontraron. Uno de ellos quiso acercarse. Dijo que no debía tener miedo, que solo querían divertirse. Le vi los ojos. Eran los mismos ojos de mi padre, la misma sombra. Me defendí con una piedra. Le grité que se fuera.
que no me tocara. Uno de sus amigos lo detuvo. Le dijo que no valía la pena. Se fueron insultando. Esa noche supe que podía pelear, que tenía dentro de mí una furia que no sabía usar, pero que estaba ahí. Conocí a una chica que vivía 2 calles más allá. Se llamaba Teresa. Tenía 16, pero parecía de 20. Fumaba, reía fuerte, caminaba como si el mundo fuera suyo. Me enseñó a vender dulces en los semáforos, a ganar monedas limpiando parabrisas. Me protegía. Decía que si alguien me molestaba, ella lo arreglaba, pero una noche no volvió. Dicen que la encontraron en una cuneta, golpeada, violada, muerta. No fui al entierro. No pude. Me quedé sentada en la entrada de la casa abandonada con su bufanda en la mano. Me la había regalado hacía una semana. Dijo que el rojo me quedaba bien. Nunca nadie me había dicho eso. Pensé en ir a la policía, en pedir ayuda. Pero ¿cómo decir que huía de una casa donde oficialmente no pasaba nada? ¿Cómo explicar que mi madre lo sabía todo y que aún así me dejó irme? ¿Qué pruebas tenía? ¿Qué palabras podían salvarme? La calle me enseñó a desconfiar de todo, de los buenos, de los amables, de los que ofrecían comida con una sonrisa demasiado grande. Pero también me mostró que había otros como yo, rotos, heridos, pero vivos. Y en esa sobrevivencia compartida, encontré una forma de seguir adelante. Empecé a buscar trabajo fijo. Un día limpiando un local, otro ayudando en una panadería. Dormía poco, comía cuando podía, y guardaba cada moneda como si fuera oro. Soñaba con alquilar un cuarto, con tener una llave, una cerradura, una cama mía. A los 15, conseguí trabajo lavando ropa en una pensión. Me dejaban dormir en el lavadero. No era cómodo, pero era seguro. Tenía techo, paredes y silencio. Silencio de verdad. No ese silencio que esconde gritos, sino ese que descansa. La calle no me dio consuelo. Me dio dureza, me dio hambre, me dio miedo, pero también me dio distancia. Y a veces solo eso basta para comenzar a vivir. Nunca planeé volver. Nunca imaginé poner un pie de nuevo en esa casa, en esa calle, en esa sombra. Pero el destino no siempre pregunta. A veces te toma por el cuello y te empuja hacia atrás, aunque hayas hecho todo por avanzar. Tenía 15 años y medio cuando me enfermé. Una fiebre que no bajaba, vómitos, escalofríos, debilidad. Estaba trabajando en la pensión como lavandera y de un día para otro el cuerpo no me respondió. Me desmayé al lado del tanque de agua. Me encontraron ahí, temblando, con los labios morados. Me llevaron a un centro de salud donde apenas me estabilizaron. La encargada de la pensión, una mujer seca pero correcta, buscó entre mis cosas algún contacto. Lo único que encontró fue una libreta vieja donde estaba anotado el número de mi madre. No sé por qué lo había guardado. Tal vez por costumbre. Tal vez porque en el fondo aún quería que alguien viniera por mí si algo me pasaba. Ella vino. Llegó al hospital con su cara de siempre, sin sorpresa, sin lágrimas. Me miró como si me hubiera dejado la tarde anterior, como si no hubieran pasado 2 años desde que me escapé. No preguntó dónde había estado. No preguntó qué me pasó. Solo dijo, vámonos, aquí no puedes quedarte. No tenía fuerza para discutir. Apenas podía mantenerme de pie. Me ayudó a subir a un mototaxi y volvimos al barrio, a la casa, a ese infierno de paredes celestes y rejas oxidadas que conocía mejor que mi propio cuerpo. Mi padre no estaba cuando llegamos. Mi madre preparó una sopa sin sal y me dio una manta. Me dejó dormir en el sofá. Esa noche, el sueño me encontró rápido, pero no me dio descanso. Soñé con grilletes, con techos que se cerraban sobre mí, con gritos de niña encerrada en un armario. A la mañana siguiente, él ya estaba en la casa. Lo supe antes de verlo. El ambiente cambió. El aire se hizo pesado. Mi madre bajó la voz. Yo me senté derecha. Cuando apareció en la cocina, me miró con una mezcla de burla y poder, como quien recibe de vuelta lo que le pertenece. Mira quién volvió, dijo, tomando su taza de café. No dije nada. Él se sentó a la mesa como si nada, como si esos años no hubieran existido, como si yo no hubiera escapado, como si él no me hubiera destruido. Durante los primeros días no me tocó. Me observaba, medía mis pasos, esperaba. Yo evitaba quedarme sola con él. Me encerraba en el baño. Salía a barrer el patio aunque no fuera necesario. Fingía dormir para no hablar. Mi madre me decía, no empieces con tus ideas,
Ya estás grande, compórtate. Era como si mi huida hubiera sido una travesura adolescente, una rabieta, como si todo el dolor que cargaba fuera un invento de mi imaginación. Una tarde, él me pidió que lo ayudara a mover unos muebles en el cuarto del fondo. Mi madre no estaba. Yo dije que no podía, que me dolía la cabeza. Me miró fijo. No dijo nada, pero esa mirada era una amenaza, la misma de siempre, la que me congelaba el alma. Esa noche soñé que me ahogaba, que gritaba y nadie me oía. Me desperté con la garganta cerrada y entendí que si me quedaba, todo volvería. No de golpe, pero volvería. Intenté buscar trabajo, cualquier cosa, pero él no me dejaba salir sola. Decía que la calle me había llenado de ideas raras, que ahora era su responsabilidad enderezarme. Mi madre lo apoyaba, asentía. Decía que una mujer decente no andaba sola por ahí. Sentí que me borraban de nuevo, que me reducían, que me apagaban. El regreso forzado fue más doloroso que la huida, porque esta vez yo sabía lo que había afuera. Sabía que aunque la calle era dura, al menos era mía. Allí decidía mis pasos. Aquí otra vez era una cosa, una propiedad. Un domingo él bebió más de la cuenta. Gritó durante la cena, golpeó la mesa, tiró un vaso. Me dijo que era una malagradecida, que debía agradecer que me habían recogido. Esa noche se acercó a mi cuarto. Lo escuché caminar, lo escuché detenerse frente a la puerta y sentí el terror antiguo trepar por mi espalda. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la misma niña, ya no era solo miedo, también era rabia. Me senté en la cama, me quedé despierta. Él no entró, tal vez porque me oyó, tal vez porque dudó, tal vez porque aún no era su momento. Al día siguiente hablé con una vecina, una señora mayor que siempre barría la vereda. Le pedí prestado su teléfono. Llamé a la pensión donde había trabajado. La encargada aún me recordaba. Me dijo que podía volver, que el cuarto del lavadero seguía vacío. Esa noche metí mi ropa en una bolsa y escondí un poco de comida. A las 3 de la madrugada salí sin hacer ruido. No miré atrás, no dejé nota, solo me fui. Volver fue un castigo, pero también fue una confirmación. Necesitaba regresar para entender que no podía salvar a nadie en esa casa. Ni a mi madre, ni a mí. Esa fue mi segunda huida. Y esta vez no era por impulso, era por supervivencia. Después de mi segunda huida, pasaron varios años sin volver a hablar con ellos. Pensaba en esa casa como si fuera un recuerdo viejo y mohoso, algo que uno guarda en un cajón con candado y que no se atreve a abrir. Trabajaba en una panadería durante el día y dormía en una pieza pequeña que alquilaba al fondo de una casa familiar. Aprendí a sostenerme, a cocinar, a limpiar mis cosas, a vivir sola. No era feliz, pero era libre. Y en mi mundo, la libertad era suficiente. Con el tiempo empecé a construir algo parecido a una vida. No hablaba del pasado. La gente que me conocía creía que era huérfana o que había tenido problemas con mis padres. Nunca conté detalles. Era más fácil así, guardar todo debajo de la piel y seguir. A los 19 años me llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de mi madre. Decía que mi padre estaba enfermo, que no hablaba mucho, que había perdido peso, que quizás no le quedaba mucho tiempo. Me pedía que lo visitara, que lo perdonara, que las cosas eran distintas ahora. Al principio rompí la carta en pedazos, la tiré al cesto, pero no pude dejar de pensar en ella, no por él, por ella. ¿Qué quería? ¿Redención? ¿Compasión? ¿Limpieza de conciencia? Pasaron los días y la duda me carcomía. No quería volver, no quería verle la cara, no quería pisar esa casa, pero algo dentro de mí necesitaba entender qué pretendía mi madre. ¿Era una trampa? ¿Una súplica? ¿Una excusa? Después de una semana caminé hasta el barrio. Lo hice despacio, con los puños cerrados y el estómago apretado. Cada esquina me traía un recuerdo. Cada grieta del pavimento me hablaba. Cuando llegué a la puerta dudé. Estuve a punto de dar la vuelta, pero ella ya estaba ahí, en la entrada, esperándome como si supiera que vendría. No sonrió. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa estaba igual. El mismo olor a humedad, los mismos muebles, las mismas cortinas viejas. Solo él estaba diferente. Tirado en un sillón, delgado, con la mirada apagada. Me miró sin expresión. No dijo mi nombre,
No dijo nada, apenas respiraba. Mi madre me ofreció un vaso de agua. Me dijo que se alegraba de verme, que ella también había sufrido, que todo lo hizo por miedo, que si me callaba era porque no sabía cómo enfrentar lo que pasaba. Escuché en silencio, no asentí, no lloré, solo la observé. Por primera vez, la vi como una mujer rota, una mujer frágil, una mujer que se aferraba a la idea de que el tiempo podía arreglar lo que el tiempo había destruido. Me mostró un álbum de fotos. Había una donde yo tenía 6 años, abrazada a una muñeca rota, otra donde él me tenía en brazos. Lo cerré de golpe. Le pregunté si alguna vez pensó en defenderme, si alguna vez sintió culpa. Me dijo que sí, que muchas noches no podía dormir, que rezaba por mí, que pedía perdón a Dios, pero nunca me pidió perdón a mí. Él no habló, ni me miró. Era como una figura de cera. Ya no era el monstruo, era solo un cuerpo esperando morir. Y eso me enojaba, porque después de tanto daño, ni siquiera tenía la decencia de enfrentarme con palabras, de reconocer lo que hizo. Me quedé media hora, no más. Me levanté. Le dije a mi madre que no volvería, que agradeciera que no los había denunciado, que agradeciera que aún podía caminar libre. Ella intentó tomarme la mano. La aparté. Caminé hasta la esquina con una rabia vieja y nueva. Me sentía usada, burlada. Esa visita no fue por amor, fue por tranquilidad. Ella necesitaba limpiarse por dentro, usarme como esponja, y yo no estaba dispuesta. Un mes después, supe por una vecina que él había muerto, que no hubo velorio, que fue enterrado rápido, que nadie fue al entierro, ni siquiera ella. No sentí alivio, ni alegría. Sentí vacío, porque la muerte no borra, no repara, no juzga. Un año más tarde recibí otra carta. Esta vez, mi madre me pedía perdón. Decía que entendía si nunca más la quería ver, pero que si alguna vez podía la visitara, que estaba sola, que ya no tenía a nadie. Guardé la carta en un cajón. No la respondí. La redención, entendí, no llega cuando el daño ya está hecho. No basta con palabras, no basta con lágrimas. El perdón no es una obligación, es una elección. Y yo aún no estaba lista para elegir. Había hablado muchas veces antes, de formas distintas, a trozos, con silencios, con frases entrecortadas, siempre cuidando cada palabra, cada gesto, porque sabía que había gente que escuchaba solo para juzgar, no para comprender. Por eso, cuando finalmente lo dije todo, con nombres, fechas y detalles, fue porque ella me miró de una manera distinta, porque me creyó antes de que le diera pruebas. La conocí en un taller comunitario donde daban clases de costura. Yo tenía poco más de 20 años y estaba intentando reconstruirme, aunque todavía no lo supiera. Una vecina me había insistido en que me inscribiera. Decía que me vendría bien aprender algo, ocupar la cabeza, salir del encierro. La mujer que dirigía el taller se llamaba Nora. Era bajita, morena, de manos firmes y mirada clara. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía se le prestaba atención. No imponía autoridad, la inspiraba. Tenía algo en su presencia que hacía que una quisiera enderezar la espalda y respirar profundo. El primer día solo intercambiamos un saludo. El segundo, me corrigió el agarre de la aguja con delicadeza. El tercero, me preguntó mi nombre completo. Nada más, sin curiosidad disfrazada, sin comentarios sobre mi forma de vestir o mis silencios. Con el paso de las semanas, empecé a quedarme después de clase, ayudando a guardar las telas o a limpiar los hilos del suelo. Ella aceptaba mi ayuda en silencio. A veces me ofrecía una taza de té. No preguntaba por mi vida, pero se notaba que estaba atenta, que esperaba. Una tarde llovía con fuerza. El taller terminó antes y ella me ofreció quedarme un rato hasta que pasara la tormenta. Nos sentamos junto a la ventana. Había una tranquilidad rara en ese momento. Y no sé por qué, pero lo sentí. Era el momento. Sin preámbulos le dije, mi padre abusó de mí desde que era niña. Mi madre lo sabía. Nunca hizo nada. Ella no parpadeó, no desvió la mirada, no me interrumpió. Solo sostuvo mis ojos como si supiera que esa era la única forma de mantenerme entera. No dijo, lo siento. No dijo, qué horrible. Dijo algo mejor, te creo. Esas 2 palabras me desarmaron. Me hicieron llorar de una forma que no había llorado nunca. No era llanto de dolor, era de alivio, de reconocimiento, de haber sido, por fin, escuchada sin condiciones. Después me dejó hablar.
todo lo que nunca había dicho. Le conté del cuarto oscuro, de la cocina muda, de las miradas de mi madre, del regreso forzado, de la carta, de la redención falsa. Lo saqué todo, a borbotones, como agua retenida durante años. Ella me escuchó sin prisa, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. A veces cerraba los ojos, otras veces apretaba los labios, pero nunca me hizo sentir lástima, solo respeto. Cuando terminé, me ofreció otra taza de té. Me dijo que yo no era culpable, que no estaba rota, que lo que me pasó no me definía, que era valiente por haber sobrevivido, pero más valiente aún por contarlo. A partir de ese día, nuestra relación cambió. No se volvió una terapia. No era eso, pero sí encontré en ella una presencia firme, una guía silenciosa. Me prestaba libros, me enseñaba a coser con precisión, me corregía con paciencia, a veces me invitaba a almorzar, pero nunca me trató como víctima, me trataba como mujer, como igual. Fue ella quien me animó a asistir a un grupo de apoyo. Me acompañó el primer día, se sentó conmigo en el fondo y no me dejó sola. No habló por mí, no intervino, solo estuvo ahí. En ese grupo conocí otras historias, algunas más crueles, otras diferentes, pero todas con un mismo hilo, el silencio. Y entendí que mi historia, aunque mía, no era única, y eso no me hizo sentir menos, me hizo sentir parte de algo que ya no estaba aislado. Con el tiempo volví a escribir, volví a leer, volví a mirar a la gente a los ojos. No todos los días eran buenos, había recaídas, pesadillas, momentos en que quería desaparecer, pero ya no estaba sola en esa oscuridad. Una tarde en el taller, Nora me preguntó si alguna vez había pensado en contar mi historia en público. Le dije que no, que me daba miedo, que nadie querría escuchar algo tan sucio, tan feo. Ella me dijo, tu historia no es sucia, es la verdad, y la verdad no se esconde. No lo hice de inmediato, pero sembró algo en mí, una semilla que, con los años, fue creciendo. Ella fue la primera mujer que me creyó, pero también fue la primera que me miró sin pena, que me trató con dignidad, que no necesitó ver mis cicatrices para saber que dolían, que me enseñó que la escucha también puede salvar. Nunca me dijo que todo iba a estar bien, nunca prometió finales felices, solo me acompañó a reconstruir lo que otros habían destruido. Gracias a ella, entendí que no era yo la que debía avergonzarse, y eso cambió todo. Había pasado más de una década desde que todo empezó, desde la primera vez que me arrancaron la infancia, desde que el silencio se volvió refugio y prisión. Pero llegó un momento en que las palabras, esas que tanto me costaba decir, empezaron a empujar desde adentro, como si mi cuerpo ya no pudiera sostenerlas más. Fue Nora quien me lo propuso, como siempre, con cuidado y sin presión. Me dijo que en la biblioteca del barrio se iba a realizar un encuentro sobre violencia familiar. Iban a asistir mujeres del centro comunitario, trabajadoras sociales, estudiantes. Me preguntó si quería contar mi historia, no por obligación, ni para recibir aplausos, sino porque había otras que aún no se animaban a hablar. Me dijo que a veces basta con una voz para abrir muchas gargantas cerradas. Le dije que lo iba a pensar y pensé, durante días. Recordé cada vez que intenté hablar y no me escucharon, cada vez que me miraron con duda, cada vez que me callaron, pero también recordé a ella, a Clara, a Teresa, a las mujeres del grupo de apoyo, a todas esas que sí supieron mirar. El día del evento me desperté con el estómago revuelto, me vestí con ropa sencilla, no quería parecer alguien que no era, no me maquillé, no ensayé, no escribí nada, solo sabía que si subía ahí, tenía que ser con la verdad desnuda. La biblioteca era pequeña, las sillas estaban llenas, algunas mujeres hablaban en voz baja, otras miraban al suelo. Me senté en la última fila, no sabía si me atrevería, no sabía si me levantaría cuando dijeran mi nombre. La organizadora del evento comenzó presentando a las invitadas. Hablaron especialistas, hablaron psicólogas, usaron palabras importantes, diagnósticos, estadísticas, conceptos. Todo sonaba necesario pero lejano, hasta que me nombraron. Josefina Ramos, una mujer que viene a compartir su historia. No dijeron más, no dijeron víctima, no dijeron sobreviviente, solo mi nombre. Me levanté con las piernas temblando. Caminé hasta el micrófono como quien camina sobre hielo. Miré al público. Eran rostros normales, rostros de mujeres como yo, algunas mayores,
algunas jóvenes. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba un espectáculo, solo verdad. Tomé aire. Dije, mi nombre es Josefina, y mi padre abusó de mí durante toda mi infancia. El silencio fue absoluto. Seguí. Conté lo esencial, sin adornos, sin detalles gráficos, pero con la fuerza justa para que entendieran la profundidad del horror. Hablé de mi madre, de su silencio, de mi primera huida, de la calle, del regreso, de la mujer que me creyó, de todo lo que cargué sola durante años. No lloré, pero mi voz se quebró varias veces. Cada vez que eso pasaba, sentía que alguien en la sala también contenía el aliento, como si mi historia les recordara la suya. No hablé mucho, quizás 10 minutos, pero fue suficiente. Cuando terminé, bajé la mirada. Me alejé del micrófono y volví a mi asiento. Nora me tomó la mano. No dijo nada, solo apretó. Después vinieron otras. Una adolescente contó que su padrastro le hablaba con palabras que la hacían sentir sucia. Otra mujer, ya mayor, dijo que nunca lo había contado, ni a sus hijos. Otra se puso a llorar sin decir una palabra, pero todas entendimos. Hablar en público no me curó, no me limpió, no me volvió fuerte de repente, pero me mostró algo que nunca había sentido de esa manera: la fuerza de la colectividad, de poner la verdad sobre la mesa, de decir a mí también, sin vergüenza. Esa noche volví a casa agotada, pero distinta. Ya no era solo la niña rota, ni la joven huida, ni la mujer que sobrevivió. Era también una voz, una palabra, un eco que podía llegar a otras que aún no sabían cómo romper el silencio. A partir de entonces, hablé más veces, en grupos pequeños, en centros vecinales, en talleres, pero esa primera vez fue la más difícil, la más valiente, porque fue la que rompió el muro, y desde entonces nunca más volví a callar. Durante muchos años pensé que el perdón era algo que una le debía a los demás, a quienes te hirieron, a quienes no supieron protegerte, a quienes desaparecieron justo cuando más los necesitabas. Pensaba que perdonar era un acto de nobleza, una señal de madurez, pero no lo entendía, porque no podía, porque dentro de mí no había espacio para perdonar a mi madre, ni a mi padre, ni siquiera al mundo. Pero lo más difícil, lo que más tardé en comprender, fue que el perdón más profundo no era hacia ellos, era hacia mí, y ese fue el más complicado de todos. Me odié durante años, por no haber gritado, por no haber escapado antes, por haber vuelto, por haber callado, por haber sentido vergüenza de algo que nunca fue mi culpa. Me odié por llorar sola, por no poder amar, por desconfiar de todos. Me odié por seguir viva cuando muchas veces deseé desaparecer. No era un odio violento, era silencioso, persistente. Se manifestaba en cómo me hablaba a mí misma, en cómo me miraba en el espejo, en cómo evitaba abrazos, en cómo me castigaba por cada error, por cada emoción. Pasé años sin poder decir mi nombre sin que se me cerrara la garganta. Josefina. Era como si la palabra estuviera sucia, como si llevara impresa toda la historia que me esforzaba tanto por ocultar. Una noche, después de uno de los encuentros del grupo de apoyo, me quedé sola en la sala. Nora ya se había ido, el resto también. Me quedé mirando una vela encendida que habían usado en una dinámica. Era pequeña, temblorosa, pero no se apagaba. La observé durante minutos, sin pensar en nada concreto, hasta que de pronto me vi a mí misma como esa vela, siempre a punto de apagarse, pero ahí, encendida. No lloré, solo respiré hondo, y por primera vez en años no sentí rabia, no sentí culpa, solo una tristeza suave, como una manta vieja que ya no abriga pero acompaña. Esa noche al llegar a casa, me miré al espejo y me dije algo en voz alta. No lo había hecho nunca. Me miré fijo y dije, hiciste lo que pudiste, no fue tu culpa, sobreviviste. Dije esas 3 frases y sentí que algo se movía dentro de mí. No fue mágico, no fue una liberación inmediata, pero fue el inicio de algo. Empecé a hablarme mejor, no con dulzura exagerada, sino con respeto. Cuando me equivocaba, no me insultaba. Cuando tenía miedo, no me castigaba. Cuando lloraba, no me avergonzaba. Empecé a tratarme como a alguien que merecía cuidado. Entendí que perdonarme no significaba justificar lo que pasó, ni minimizarlo, ni olvidarlo. Significaba dejar de cargar con un peso que no era mío. Significaba aceptar que fui una niña sola,
Una niña atrapada, una niña sin opciones. Empecé a escribir cartas a mí misma, cartas que nunca enviaría, cartas donde contaba todo otra vez, pero esta vez desde el presente, desde la mujer que soy, mirando a la niña que fui. Le decía que lo sentía, que lamento no haberla defendido antes, que me duele cada vez que recuerdo su miedo, pero también le decía que ya estaba segura, que yo, la adulta, ahora estaba para protegerla. A veces en sueños me encuentro con ella, con esa niña flaca, de ojos grandes y espalda encorvada. No me dice nada, solo me mira. Yo me acerco y la abrazo, y ella, por fin, llora. El perdón no llegó de golpe, fue construyéndose en pequeños gestos, en decisiones cotidianas, en la forma en que comencé a permitirme cosas simples, una comida rica, un descanso sin culpa, una carcajada espontánea. Cada uno de esos actos era una manera de decirme, mereces vivir bien. Un día, mientras barría el patio de la pensión donde trabajaba, una vecina me preguntó por qué siempre estaba tan tranquila. Le respondí sin pensar, porque ya no me castigo. Ella sonrió sin entender del todo, pero yo sí lo entendí. Perdonarme fue volver a confiar en mí, en mi cuerpo, en mis palabras, en mis límites. Fue decir no sin temblar. Fue decir sí con firmeza. Fue caminar sin mirar atrás esperando el golpe. Todavía hay días grises. Todavía hay olores, sonidos, palabras que me sacuden. Todavía hay pesadillas. Pero ya no me odio por eso. Ya no me digo débil. Ya no me obligo a olvidar. Porque recordar también es una forma de sanar. Y perdonarme fue, quizás, la forma más profunda de liberación. Si alguien me hubiera dicho, años atrás, que encontraría paz, no le habría creído. Habría pensado que era una burla, que la paz era solo una palabra inventada por quienes nunca supieron lo que era esconderse. Pero hoy, cuando me levanto por la mañana y no siento miedo, cuando puedo mirar al cielo sin agachar la cabeza, cuando río sin culpa, entiendo que no era una burla. Era una promesa que la vida me debía. Mi nueva vida no llegó de golpe. No hubo un día exacto en que todo cambió. Fue un proceso, un trabajo lento, a veces imperceptible, de reconstrucción, de renacer desde los escombros, de aprender a vivir sin que cada paso me recordara el horror. Conseguí alquilar una habitación pequeña pero luminosa. Pinté las paredes con mis colores favoritos. Colgué cortinas que me recordaban a la casa que soñaba de niña. Compré una cama nueva. Por primera vez en mi vida, dormía en un colchón que no tenía historia ajena. Un colchón limpio, mío. Estudié cocina en un curso del centro comunitario. Me descubrí disfrutando del aroma del pan recién horneado, del ritmo de la cuchara sobre la olla, del calor del horno. Cocinar se convirtió en mi forma de crear belleza, de nutrirme y nutrir a otros. Era una manera de sanar. Empecé a trabajar en una cafetería. Al principio solo lavaba platos. Luego pasé al mostrador. Después me permitieron preparar algunos postres. Los clientes empezaron a preguntar por la chica de los dulces de coco. Esa era yo. En el trabajo hice amigas, mujeres que, como yo, venían de historias duras. Compartíamos silencios y también risas. Nos cuidábamos, nos acompañábamos. No necesitábamos explicarlo todo. Bastaba con saber que estábamos ahí, vivas, y que eso ya era una victoria. Los fines de semana participaba en charlas, talleres, actividades con jóvenes. Contaba mi historia cuando me lo pedían. No siempre, no en todos lados. Pero cuando lo hacía desde un lugar distinto. Ya no desde el dolor puro, sino desde la fuerza que había construido a partir de él. Mi cuerpo, por años mi enemigo, comenzó a ser mi casa. Aprendí a escucharlo, a cuidarlo, a entender sus límites, a perdonarle sus temblores, sus cicatrices, sus memorias. Me miraba al espejo sin rabia, con respeto. Me vestía con lo que me gustaba, no para esconderme, sino para decir, aquí estoy. Conocí a alguien. No fue un amor de película. Fue algo simple, honesto. Un hombre que no preguntó demasiado, que no empujó, que supo esperar. Me hablaba con ternura. Me miraba sin invadir. Al principio me costó confiar. Cada caricia despertaba fantasmas, pero él no se fue. Me dio espacio, me dio tiempo. Y poco a poco me enseñó que el amor no duele, que el cariño no obliga, que un abrazo puede ser un refugio y no una trampa.
No todo fue perfecto. A veces el pasado regresaba, en un sueño, en un olor, en una palabra, pero ya no me dominaba. Ya no decidía por mí. Aprendí a sentarme con ese pasado, a hablarle, a decirle, sí, estuviste aquí, pero ahora ya no mandas. Empecé a escribir más seguido, historias, testimonios, cuentos inventados donde las niñas escapaban y encontraban bosques seguros, mujeres sabias, hogares nuevos. Escribir era mi manera de gritar sin hacer ruido, de abrazar a la Josefina niña y prometerle que nunca más estaría sola. Un día, me ofrecieron coordinar un taller para adolescentes, chicas entre 13 y 17 años. Hablamos de autoestima, de límites, de confianza. Ellas me miraban como se mira a alguien que cruzó el río y volvió para ayudar. Yo les hablaba sin adornos, con verdad, con respeto, no como víctima, sino como mujer que eligió seguir. Con algunas de ellas construí vínculos fuertes. Me contaban cosas que nunca habían dicho. Yo no las juzgaba, las escuchaba, las sostenía. Y cuando me preguntaban cómo hice para salir adelante, yo les decía la verdad, con tiempo, con ayuda, con coraje, pero sobre todo, creyendo que merecía algo mejor. A veces caminaba por el mismo barrio donde crecí, pasaba por la casa vieja. Ya no vivía nadie ahí. Estaba cerrada, con las paredes descascaradas, no sentía odio ni miedo, solo distancia, como si fuera una historia ajena, una casa que habitó otra persona. Mi madre murió 2 años después de mi última visita. Me avisó una vecina. No fui al entierro, pero encendí una vela en mi casa, no para perdonarla. Ya había hecho eso en mi interior, sino para dejarla ir, para cerrar un ciclo. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo es mi vida, respondo con una palabra que nunca pensé usar. Tranquila, no perfecta, no fácil, pero tranquila. Me despierto sin sobresaltos, trabajo en lo que me gusta, estoy rodeada de personas que me respetan y cada día al acostarme agradezco, no por lo que sufrí, sino por haber sobrevivido, por haberme reconstruido, por haber elegido vivir, aunque el mundo me enseñara todo lo contrario. Mi nueva vida no borra la anterior, pero ya no vive en ella. Es una vida elegida, conscientemente construida, con amor, con dolor, con coraje, y lo más importante, es mía.